muita alegria que apresento ao ítalo-argentino Dr. Roberto Ahumada, sacerdote católico e psiquiatra jubilado, logoterapeuta, graduado em filosofia na Pontifícia Universidade de la Santa Croce Roma, diploma em ciências, bacharel em teologia pela Faculdade de Teologia de Uruguai, Mariano Soler, autor do livro O Cansancio dos Bons, Ciudad Nueva, Buenos Aires, 2012, ya traducido en diversos idiomas como español, francés e italiano. Trabalha na formação permanente de pessoas comprometidas em instituições educacionais, voluntárias e eclesiásticas. Ministra cursos e conferências em América Latina, Europa, Ásia e África. E hoje nos prestigia con su ilustre presencia. Bienvenido, doctor Roberto. Desde ya, gracias por su generosa participación. Bueno, gracias, Angélica, a ustedes por la invitación. Lamentablemente voy a hablar español. Trataré de hablar muy divagado para hacerme entender. Mas se você tem problema, alza la mano. Sí, señor. Así, yo moro a Roma, aquí es noite ya. Ma boa tarde a todos. ¿Puedo la pantalla compartir? Ok. A ver si... No sé cómo se hace para compartir. Ya está compartiendo, doctor. Ah, ya estoy compartiendo, o sea que basta. Aquí ya lo podemos ver. ¿Y ahora ven la presentación? Sí, señor. Espiritualidad no controles de estrés profesional. Ese es el tema. Espiritualidad en el control del estrés profesional. El libro que yo escribí trata del cansancio de los operadores de relaciones de ayuda, por lo tanto también de enfermeros, y lo trata en manera general, es decir, causados por problemas psicológicos, problemas institucionales, algunos problemas de los equipos de trabajo y de la cultura contemporánea. Dedico también un capítulo a la espiritualidad. Y me gusta, hablando de espiritualidad, presentar la imagen del árbol. El árbol con sus raíces, con sus ramas, con la copa. Y como ven, de alguna manera, la parte escondida del árbol, la raíz, es la que da vida a todo el árbol. ¿Qué nos dice esto? Que la espiritualidad puede ser escondida, pero es aquello que da vida a todo. Por otro lado, la espiritualidad plantea una relación, un vínculo, como se decía, del árbol con la naturaleza. Ahora, vamos a hablar del estrés de los enfermeros y de qué caminos espirituales podríamos usar para superarlo. Si uno hace un estudio sobre las cosas que estresan a las personas del arte de curar, a los enfermeros en especial, tenemos distintos ámbitos. Una cosa que nos estresa muchísimo es la relación con los pacientes, la relación con los familiares de los pacientes y las relaciones con los colegas, sean con otros enfermeros o con otras categorías del servicio de salud. Un punto de estrés son las relaciones. Otro punto de estrés fuerte es el tiempo. ¿Cómo usamos el tiempo? El tiempo que tenemos entre el trabajo
y la familia, entre trabajo y casa, y viendo que muchos enfermeros hacen horarios dobles de trabajo, en un trabajo bastante duro, el problema del tiempo entre el trabajo y la casa es importante. El problema del tiempo en general, porque estoy trabajando pensando en qué está sucediendo en casa, con mis hijos, con mi esposa, mi esposo, y estoy en casa a lo mejor atendiendo llamadas que me llegan desde el hospital. El tema del tiempo. Otro tema muy estresante es la propia tarea, es decir, quien eligió trabajar en salud, en enfermería, sabe que eligió un trabajo duro y en la naturaleza misma de ese trabajo hay un factor de estrés importante. Es como ser madre de 3 hijos adolescentes. En la naturaleza de ser madre de hijos adolescentes hay un estrés importante y de esto uno no se puede salvar. Esa tensión está presente en el trabajo que hemos elegido. Por eso tiene mucho mérito la elección vocacional que hicimos. El otro elemento que también la colega que estuvo anteriormente lo trabajó es la relación consigo mismo y con el núcleo más profundo de mi existencia, pero que también puede ser una relación neurótica y me estresa la relación conmigo mismo, porque no me encuentro capacitado para hacer lo que hago, porque me comparo con los otros, porque existe una especie de competencia, o porque no entiendo bien por qué se me trata mal en el equipo de trabajo. La relación con mi propia persona es un factor de estrés. O sea que aquí tenemos en este triángulo, hecho de 4 triángulos, todos los fenómenos que nos producen estrés. Ahora veamos cómo la espiritualidad podría ayudarnos a salir. Vuelvo a decir, espiritualidad como vínculo, como relación, como raíz de la vida. Aquí vemos la enfermera en hospital. Tendríamos que hacer un nuevo triángulo, donde en el lugar de la relación con los otros ponemos la regla de oro. La regla de oro es la regla que indica haz a los demás lo que quisieras que te hagan a ti mismo. Y de alguna manera también fue anticipado cuando se hablaba de la empatía. La posibilidad de ponernos en el momento presente profundamente con todos nosotros mismos en aquello que estamos haciendo en el momento es un elemento fundamental para superar la angustia de la temporalidad, porque generalmente la angustia de la temporalidad es un miedo al futuro o una angustia por las culpas o los errores pasados. Ponernos en el momento presente no significa evadirnos en el futuro, significa, como se decía, estar anclados en lo que hacemos con una mirada en el horizonte, que es una mirada, como se decía, de esperanza. Después hablamos de el propio trabajo, que naturalmente era estresante. Aquí se necesita una reflexión sobre la tríada trágica que veremos más adelante y la relación con nosotros mismos. La espiritualidad nos propone encontrar ese lugar del que se habló anteriormente, que es un lugar de encuentro con Dios, o es un lugar en el que Dios pronunció una palabra con respecto a nosotros mismos y es una palabra personal, una palabra única e irrepetible. Les decía de la regla de oro, es tan fundamental que todas las religiones la traen en sus libros sagrados.
cristianismo, el judaísmo, el islam y todas las otras grandes religiones, de alguna manera dicen que todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Eso Mateo 7:12, es un discurso de Jesús en Mateo 7:12. Una de las características más importantes de esta raíz es la capacidad de entender al otro, de comprender al otro, de reconocer el otro. Reconocerlo de alguna manera como un semejante y por lo tanto capaz de sentir las cosas que yo siento y por lo tanto deseoso del bien que yo tengo y las ganas de evitar el mal que yo también tengo. Esto es la regla de oro, meterse, ponerse en el lugar del otro y desde el lugar del otro poder actuar. Por lo tanto, mis colegas de trabajo están tan cansados como yo y los familiares están preocupados y los pacientes pueden estar llenos de temor y angustiados. Partir del sentimiento del otro para poder reconocerlo, comprenderlo, si es necesario alentarlo, pero también si es necesario corregirlo. Muchas veces ustedes han tenido que corregir un familiar o han tenido que corregir un enfermo. Pero todo partiendo de esa empatía, de esa escucha que parte de ver el otro como un otro yo. En Paraguay, un país donde viví 2 años, existe, bueno, en idioma guaraní, amigo se dice parte de mí, Shera'a en guaraní. Shera'a quiere decir tú eres parte de mí. Y verdaderamente todos somos partes los unos de los otros. Yo, por ejemplo, me gusta mucho correr, hacer jogging, y este año por la edad también estoy corriendo menos, tengo un problema en la rodilla, pero luego trato de alegrarme y realmente lo logro de ver correr a personas más jóvenes y de sentir que la humanidad sigue corriendo, digamos, aunque yo esté dejando estas actividades. Otro elemento que es fundamental es caminar, como decía la, la palestrante anterior, entrar en ese lugar sagrado que representa la conciencia, que representa el lugar en el que Dios habla y me dice a mí mismo, dice mi propio nombre, pero Dios dice mi propio nombre de una manera única, de una manera irrepetible. Yo tendría que encontrar cuál es mi originalidad. Y eso lo busco en los fenómenos que me ocurren. Por ejemplo, ustedes han descubierto que muchas pacientes o personas del hospital le agradecieron cosas que no tenían nada que ver con la tarea que ustedes hacían. Es decir, ustedes pueden aplicar una inyección bien o mal, y estoy seguro que lo hacen bien, pero le han agradecido no tanto la inyección, sino que le han agradecido la palabra que han tenido, la sonrisa, el favor de traer algo al paciente, le han agradecido algo que no tiene que ver con la enfermería, que no tiene que ver con el rol de ser enfermero o enfermera. Allí ustedes tienen una pista para descubrir algo de vuestra personalidad que excede, porque ustedes exceden al rol que hacen en el hospital. Ustedes van más allá justamente por ese plus personal
que tiene vuestra vida. Nadie ejerce la enfermería como la ejerce cada uno de ustedes. Otro elemento que me puede ayudar es el humorismo. ¿Cuántas veces en una situación trágica, en una situación de cansancio, en una situación que uno no sabía para qué lado tomar, cuántas veces ocurre que surge un cual cosa que hace reír? Esto significa que somos capaces de tomar distancia de nosotros y reírnos de nosotros mismos. Me contaba una señora que tenía su hermano que estaba muriendo de cáncer, estaba en estado casi terminal, pero todavía se movía, y decidieron hacer un paseo en auto. Solo que la señora con su hermano enfermo, ya casi, empieza a dar vueltas por la ciudad y termina en la puerta del cementerio. Entonces, era una situación trágica. Y el hermano dice, bueno, ya al menos sabemos el camino. O sea, hizo un chiste, una broma, que significa que esa persona tenía la maduridad también para hacer surgir el humorismo. Esa forma de humorismo es una forma que representa el plus personal. Otro elemento que podría hacerles entender que ustedes son únicos e irrepetibles es que a veces en situaciones difíciles de trabajo tienen una idea que no estaba escrita en los libros de enfermería y con esa idea cambian la situación. Hay una creatividad innata en cada uno de nosotros. Está bien, hay que estudiar y hay que leer, pero a veces los grandes desafíos exigen ideas nuevas, porque muchas veces afrontamos situaciones que no conocíamos. Otro elemento es cuántas veces ustedes aprendieron de los propios errores. Y esto también es interesante porque el error nos tendría que llevar a perder esperanza en nosotros mismos. Sin embargo, cuando existe el ser espiritual personal, el error nos lleva a ganar esperanza porque nos lleva a aprender, a cambiar. ¿Cuántas veces ustedes lucharon por algo sabiendo que les iba a ir mal, sabiendo que si se ponían a luchar contra esa injusticia, les iba a ir mal? Es el caso del heroísmo. El heroísmo representa también el ser espiritual de cada uno de ustedes. Y otro elemento muy importante es cuando en un trabajo de equipo la suma de todos los miembros es superada por la producción. Hay una sinergia. Evidentemente, las cosas no son materiales, las cosas son espirituales, que entre paréntesis es lo que se piensa cuando se habla de espiritualidad, que no existe solo lo que se ve, el árbol, sino que también existe lo que no se ve, la raíz. ¿Vamos bien hasta ahora? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Ajá. El árbol también es el árbol de la cruz y muchos autores hablaron de la tríada trágica o de la experiencia límite, tipo Jaspers, tipo Viktor Frankl, en el sentido de que trabajar en la enfermería o trabajar en una actividad de donación supone algo que toda la vida trae. Supone el sufrimiento, la culpa y el afrontar la muerte, que en definitiva es la propia muerte. O sea, nadie puede vivir sin sufrir. Nadie puede vivir sin cometer errores.
y nadie puede evitar morir. Pero ustedes en el hospital, estos tres elementos de la tríada trágica prácticamente son vuestro pan cotidiano. Ustedes viven con la muerte, con los errores de los pacientes, de los profesionales y con el sufrimiento que trae la vida. Ahora, esto no es para hacernos perder esperanza, más bien para darnos un tiempo de reflexión sobre estas cosas y también para comprender cómo cada uno de nosotros puede dar vuelta a la tortilla, es decir, el sufrimiento puede ser un elemento de oferta. De hecho, Dios cuando se ofrece a través del sufrimiento porque era la única cosa que podía compartir abiertamente con nosotros. La culpa, porque nadie puede decir que nunca se ha equivocado, nos lleva a una vida más responsable, porque nos lleva a cambiar. La culpa nos lleva a cambiar, a tratar de ser mejores, a redimirnos en la situación que hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos trabajado mucho mejor después de haber cometido un error? A mí me pasa, no sé a ustedes. Y la muerte, que también es como el estímulo a una vida responsable. ¿Por qué? Porque tenemos una vida sola, cada momento presente es único e irrepetible, y todo esto gracias a que un día moriremos. Imagínense si no existiera la muerte, este encuentro que tenemos tan bonito, digamos, entre todos, lo podríamos repetir millones de veces, hasta el aburrimiento total, digamos, justamente porque este momento será único, gracias a que todos nosotros moriremos un día, hace que le ponga ganas, le ponga mucha fuerza, le ponga mucha energía espiritual, porque no lo volveré a repetir. Por lo tanto, esta tríada que parece ser tan dramática, tan trágica, al final se vuelve un optimismo trágico, una forma de ver la vida. Pero la espiritualidad nos enseña que si no hacemos esta reflexión sobre la tríada trágica, nosotros podemos llevar una vida muy superficial, muy de una alegría sin peso, como un árbol sin raíz. Y un árbol sin raíz es un árbol enfermo, un árbol que caerá y que no se nutrirá. Para hablar de la muerte, todos tenemos muy fuerte esta experiencia que hemos visto en los social de un enfermero que saluda a su familia antes de morir en México. Otro elemento que les decía muy importante de la espiritualidad es vivir el momento presente. Todos los que trabajan la espiritualidad ya desde antes del cristianismo, en tiempos de los estoicos, en Roma, ya Marco Aurelio, que era un emperador estoico, hablaba del momento presente. Un momento presente que nos puede poner en la oración que no solo es ese momento en que estamos en la iglesia o en el lugar de culto o haciendo rezos, oraciones. Oración es un contacto también con la trascendencia en cualquier momento que se puede dar. Es decir, estoy pasando de un paciente a otro y puedo decir una jaculatoria, una pequeña oración. Estoy por entrar al hospital, estoy por comer y puedo agradecer esa comida que tengo. O sea, pequeños momentos, no, con el trabajo que tenemos, con la vida de familia y la vida en el hospital, no es que tenemos mucho tiempo para dedicarnos a largos rezos, pero sí tener en cuenta que una jaculatoria, que justamente jaculatoria quiere decir como un rayo, como un cohete, que llega directamente a Dios, una pequeña palabrita que podemos acompañar con la respiración,
en el momento presente nos pone frente a la trascendencia, aún en los momentos de trabajo. Otro elemento que les recomiendo no perder es tener tiempo libre también para el arte, sea que a ustedes les guste la música, ver una película, el teatro, ir a un museo o las artesanías, porque ustedes pueden también tener tiempo para hacer alguna cosa, o sea, pintar o tejer o construir muebles. Momentos de hobby, de artesanía son muy importantes porque nos ponen en el momento presente. También el deporte, no se olviden de hacer actividad física, porque los, los miembros del equipo de salud nos pasamos recomendando actividad física y después somos los únicos que no lo hacemos. Otro elemento de la contemplación es el amor. Yo les hablaba de la regla de oro y cuánto nosotros estamos dispuestos a dar la vida por un desconocido, porque es un semejante. Pero diversamente damos la vida por las personas cercanas, por el amor de nuestra vida, por los hijos, por el marido, por la esposa, por los amigos, porque nosotros en ese tipo de amor contemplamos el ser único e irrepetible, el plus personal, como decíamos, que el otro tiene. Se dan cuenta que no es lo mismo amar a la humanidad, que lo hacemos en nuestro trabajo, como amar a un ser querido, a un padre, a una madre. Es un amor que conoce, es un amor contemplativo. ¿Mm? Otro elemento es la naturaleza y el vínculo con los seres. Esa es también raíz nuestra. Nosotros somos semejantes a los seres humanos, sino que también tenemos semejanzas con los animales, con todos los animales. Tenemos semejanza con las plantas y tenemos una relación. El Papa Francisco, en una encíclica, Laudato Si, hablaba que todo está vinculado, todo está conectado. Yo les quiero dejar esta idea. Espiritualidad significa conexión, no solipsismo, como decía la conferencista anterior. Significa conexión, conexión con los seres de la naturaleza, con los seres que amamos, con nuestro cuerpo a través del deporte, con el arte, con la belleza, con la oración y con la contemplación. Ojalá toda nuestra vida sea una contemplación, porque siempre tenemos en cada momento la oportunidad de estar conectados con un ser, con algo, con un trabajo, con una oración. Les dejo una frase de la fundadora del movimiento de los focolares que representa fuertemente qué es una espiritualidad. Y ella dice, es en italiano porque era italiana, yo fui creada como un don, como un regalo a quien me está cercano, y quien me está cercano es un regalo para mí. Y por esto la relación entre nosotros es amor, es Espíritu Santo, la misma relación que hay entre las personas de la Trinidad. Estamos en tiempos en que la espiritualidad no solo es la presencia de Dios en cada uno de nosotros, sino que es también la presencia de Dios en los vínculos que construimos, que son vínculos de donación y de reciprocidad. Yo espero que este momento haya sido bueno. Yo lamentablemente no los puedo ver a ustedes. Espero que hayan podido seguir mi español y seguro que hemos vivido esta media hora como un vínculo entre todos a través de la palabra y a través de la escucha, y por lo tanto hemos hecho raíces que se conectan. Les deseo que sigan bien.
Doctor Roberto, muchísimas gracias. Estaba acompañando el chat y las personas están muy agradecidas. Fue maravilloso. Muchísimas gracias. Profundas reflexões, o Dr. Roberto nos convida nesta tarde, apesar dos fatores de estresse, como as relações, o tempo, a própria tarefa e a relação com nós mesmos, né? A importância de exercer a espiritualidade, a regra de ouro, né? É a empatia, e que apesar da triade trágica, né? Sofrimento, culpa e morte, podemos transformar-nos e transformar a situação. A analogia da espiritualidade que o doutor nos convidou nesta tarde, ele fez a analogia com a árvore, que uma vida espiritual é como uma árvore que tem raízes, e já ao contrário, é uma vida superficial com uma árvore doente. A espiritualidade significa essa conexão, é o orar, são os hobbies, é fazer deporte, arte, humor, o amor, a natureza e o vínculo com seres vivos. Convido a todos os meus colegas, a todas as pessoas que estão participando deste evento, a que adquirem o livro do Dr. Roberto, O Cansancio dos Bons. Será uma leitura transformadora. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Gracias a ustedes. Y bueno, espero encontrarnos pronto, quizás dónde. Esperemos que pronto esta situación tan difícil que estamos viviendo con la pandemia pase y podamos volver a encontrarnos en nuestros países. Gracias. Sí, señor. En nombre de la doctora Eliani Ramos y de la doctora Josi Rosa, que son as directoras do nosso núcleo de pesquisa, agradecem a sua participação, né, a sua participação, por la excelente preleção e sua brilhante participação. Muchísimas gracias.